¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos y todas ustedes. Estamos aquí desde el Itacate para presentar este complemento informativo de día domingo 12 de agosto de 2018, para poder informar a todos y todas ustedes sobre las noticias que han ocurrido en este fin de semana. Y bueno, rápidamente iremos a lo que es nuestra transmisión en vivo para comenzar a recibir a los internautas en esta transmisión de domingo, ya un poquito tarde, ya son casi las 10 de la noche, pero bueno, estaremos aquí para poder sintonizar un poquito pues qué es lo que ha ocurrido en estos días y para poder informar en esta transmisión. Y bueno, vamos a ver, a compartir esta transmisión y primero para ver si no tiene algún tipo de error. Entonces, aquí estaremos informando. Vamos a checar. Y bueno, vamos a checar que no haya ninguna anomalía en esta transmisión. Si oyen un poco de audio, error. Entonces, aquí estaremos. Una disculpa, pero bueno, estamos checando que el audio no esté fallando para que ya se vayan conectando los primeros internautas de este día. Bueno, domingo 12 de agosto vamos a compartir en los diferentes espacios que tenemos antes de comenzar este complemento informativo de fin de semana, que es lo que estamos acostumbrados a realizar. Vamos a lo que es el muro personal, vamos a lo que es la página o el portal Educación para México. Entonces, Jimenita Limón ya se ha unido a la transmisión. Entonces, hablaremos un poquito de lo que ha ocurrido. Hay algunas notas interesantes, algunas notas importantes que han surgido en este fin de semana. Ya ven que esto de la política, la cuestión social, no tiene descanso. Entonces, rápidamente iremos a Educación para México, compartiremos la transmisión. También lo haremos desde nuestro portal Puebla Millennial, un portal de reciente creación en el que ya estamos haciendo algunas transmisiones. Entonces iremos a Puebla Millennial y hay muchas cosas de qué hablar en este complemento informativo. Iremos a Puebla Millennial y finalmente iremos a una página alternativa que también manejamos para poder generar esta primera transmisión de fin de semana. Rápidamente iremos a lo que es la página alternativa. Una disculpa, pero bueno, tenemos que hacer todo esto antes de comenzar a narrar un poco la información para que se vayan conectando más personas. Muy bien, entonces vamos a comenzar por platicar un poco de lo que ha sucedido este fin de semana, en este día, en este 12 de agosto de 2018. Y bueno, en la escala internacional tuvimos una nota interesante. Fíjense que desde California, la empresa Monsanto se declaró responsable en una demanda presentada por un hombre al argumentar que los herbicidas con base en gilsofato de la compañía, incluido el Roundup, le causaron cáncer a esta persona y ordenó a la empresa pagarle 289 millones de dólares por daños y prejuicios. Entonces, aquí se da esta cuestión contra la empresa Monsanto, que es muy reconocida por la cuestión transgénica en determinados alimentos, en determinadas semillas para la siembra. Entonces, pues es un golpe interesante el que está ocurriendo a esta empresa. Incluso en México ya se han tenido experiencias en las cuales pues se ha tratado de abrir ciertos determinados procesos legales. Nosotros tenemos un amigo, un conocido, René Sánchez, quien se ha encargado de realizar varias demandas, sobre todo a la cuestión transgénica con la empresa Monsanto. Rápidamente vamos a saludar a quienes se están conectando, a Diego Pérez Esnare, Agustín Sandoval, que se están conectando a esta transmisión de domingo. Y bueno, esta fue una nota interesante. Desde Estados Unidos, pues esta empresa ya comienza a tener ciertas debacles y ciertas derrotas en la parte jurídica.
Entonces, pues ya veremos qué sucede, cuál es el desarrollo de este proceso económico, que ya es un costo que está teniendo una empresa del nivel y del tamaño de Monsanto. A su vez, y desde esta escala internacional, tuvimos que Juana Raimundo, joven activista guatemalteca de la comunidad maya Ixil y defensora de los derechos humanos, lamentablemente fue asesinada y bueno, su cuerpo fue hallado con signos de tortura, por lo cual el Comité de Desarrollo Campesino exigió justicia. Entonces, pues un asesinato que se da desde la ciudad guatemalteca. Recordaremos, bueno, ya lo comentamos desde el viernes, ¿no? El asesinato de la joven mexicana que estaba en territorio costarricense. Bueno, pues ahora se da la cuestión con Juana Raimundo. Muy lamentable y sobre todo preocupante porque estamos hablando de un activista que ya tenía tiempo realizando acciones pues de defensa a favor de su comunidad, a favor del respeto de estos derechos humanos y lamentablemente es asesinada. Entonces es una noticia que sonó bastante y bueno, veremos qué sucede con este proceso, veremos si realmente la Procuración de Justicia guatemalteca toma cartas en el asunto y se le va dando un seguimiento muy importante desde la parte internacional. Y bueno, esto fue en cuestión internacional, ahora vamos a pasar un poquito a el contexto nacional. Y rápidamente, después de esta segunda reunión en Palacio Nacional entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, pues se estableció un diálogo en el cual el gobierno federal, que ya va de salida, contribuirá para que la futura administración pueda tener un comienzo y una gestión exitosa, prevaleciendo el respeto a las instituciones. Ese fue mensaje directo de Enrique Peña Nieto. Curiosamente, y bueno, faltó comentarlo desde el viernes, vimos un video que estuvo circulando por redes sociales, un video en donde se hace una especie de recuento de lo que fueron los 6 años de gobierno de Enrique Peña Nieto, un video donde incluso eh, se introduce con un fondo musical muy peculiar. En este caso, bueno, obviamente el video está atiborrado de sarcasmo, desde la parte crítica. Recomiendo que lo vean, ha circulado mucho, sobre todo por Facebook. Y nosotros hicimos una titulación de este video, nos pareció que fue el recuento de una presidencia desahuciada. Entonces, pues está esta parte en la cual, pues muchos estuvieron comentando en redes sociales, ¿no? De forma sarcástica, no, pues, pobrecito, no fueron 6 años fáciles para este hombre que salió de la hechura televisiva, de una cuestión que para muchos fue un artificio mediático, la figura de Enrique Peña Nieto. Entonces, pues estuvo esta cuestión muy importante en redes sociales con este video en donde se hace el recuento del sexenio, para muchos, uno de los sexenios más fracasados de la historia mexicana. Entonces, pues ahí si tienen un tiempecito, chéquense ese video en donde se hace ese recuento, ¿no? Se trata de un sarcasmo en el cual, pues, pinta para hacer un video nostálgico, un video en donde estamos viendo a un hombre que se está despidiendo, pero obviamente está la parte crítica en la cual ya nos muestra toda la serie de no solamente errores, sino hechos muy, muy, muy cuestionables. Obviamente, Casas Blancas, los 43 de Ayotzinapa, el caso de Tlatlaya, y bueno, las crisis que se vinieron a raíz de las reformas estructurales, las diferentes crisis. Entonces, desde este punto de vista, recomiendo que vean ese video. Y esto se dio desde la parte nacional, federal. Ahora vamos a hablar un poquito de una nota que quedó pendiente desde esta transición a lo que es esta presidencia electa. Y finalmente tuvimos que Andrés Manuel López Obrador salió de la primera reunión que tuvo como presidente electo con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
con la promesa de que habrá una reducción de más de 5,000 millones de pesos en el presupuesto del Poder Judicial para 2019. Esto, bueno, ya es una nota que habíamos mencionado desde hace 2 semanas. Y obviamente la crítica se centró no solamente en esta reducción de gasto corriente en las funciones del Poder Judicial, sino precisamente fue en, bueno, ¿dónde están los sueldos? ¿Dónde están las prestaciones? Eh, Habrá una rebaja de estas cuestiones que han sido totalmente cuestionadas, no solamente de hace algunos meses, sino ya desde hace muchos años, donde los magistrados son los servidores públicos que mejor pagados en este país. Entonces, pues estas críticas volvieron a relucir a raíz de esta declaración. No se detallaron las partidas que serán ajustadas. Se hablaba que la mayor parte iba a ser direccionada hacia el gasto corriente, entonces habrá que esperar. Por cierto, fíjense, el tabasqueño mencionó que existirá un paquete de reformas que tipificarán como un delito grave, sin derecho a fianza. En primer lugar, la corrupción, en segundo lugar, el fraude electoral y en tercera instancia, el robo de hidrocarburos. Entonces, obviamente esto ya lo había mencionado desde la campaña presidencial, pero bueno, en este momento ya como presidente electo vuelve a reiterar que serán tipificados como delitos graves estos tres, digamos, elementos. Volvemos a repetirlos: corrupción, fraude electoral y robo de hidrocarburos. Y bueno, hablando un poquito de lo que es el proceso de oposición, no sin antes mencionar algunos otros comentarios. Draguinazo nos dice: saludos maestro, gracias por el análisis. No, pues para mí es un honor estar compartiendo esta información. Saludamos a Rocío León Aquino, que se ha unido a la transmisión. Y bueno, ahora vamos a ir un poquito a lo que es el proceso de oposición, o más bien el proceso de la futura oposición política. Y bueno, el viernes ya habíamos hablado un poquito de lo que había sido el PRI, ahora vamos a hablar de lo que es la dirigencia de Acción Nacional, donde, bueno, ya se asumió la responsabilidad en el fracaso electoral del 1 de julio, luego de haber recibido recriminaciones de la militancia y de consejeros nacionales por los errores que se cometieron, entre ellos haber mostrado inhabilidad política para resolver la división interna y haber tenido una narrativa fallida. Además, bueno, ya se dio la reaparición pública del el ex candidato Ricardo Anaya. Recordaremos que no había tenido una aparición pública desde pues, lo que fue la jornada electoral del 1 de julio. También estuvieron presentes Damián Cepeda, quien es el actual presidente del Blanquiazul. Estuvo el senador electo Gustavo Madero, que también fue anteriormente presidente de esta plataforma política, el ejecutivo estatal de Chihuahua, Javier Corral, y los mandatarios electos de Yucatán, Mauricio Vila, de Puebla, Marta Erika Alonso, y de Guanajuato, Diego Singüe. Entonces, pues a puerta cerrada, por más de 8 horas estuvieron reunidos, estuvieron reunidas estas figuras para poder mirar cuál es el rumbo que tendrá el Partido Acción Nacional de aquí a pues la próxima o el próximo periodo presidencial. Entonces, de alguna manera, pues a esa hora cuando están en ese periodo de reflexión, aquí lo interesante, y a diferencia del Partido Revolucionario Institucional, es que en el PAN tendrán que trabajar muchísimo esta cuestión de la unidad dentro del partido, porque, bueno, esto terminó más resquebrajado que, vaya, ya habíamos hablado incluso del fenómeno de balcanización, calificativo que viene desde la guerra de los Balcanes, donde la antigua Yugoslavia quedó fragmentadísima, después surgieron una serie de países. Pues algo similar está ocurriendo, haciendo una analogía con el Partido de Acción Nacional. No sabemos cuáles son los liderazgos que tomarán más fuerza de ahora en adelante. Entonces, pues ya veremos próximamente cómo se va dando esta recomposición dentro de la derecha de Acción Nacional. Y esto ha sido un poquito de lo que ha sucedido en la escala nacional. Rápidamente, y ya para ir cerrando esta parte, tuvimos que la Organización de las Naciones Unidas estimó que hay 1.800 millones de personas
que tienen entre 10 y 24 años. Se consideró una cifra en la parte juvenil, ¿no? Personas que tienen, que se encuentran entre este rango de edad, pues históricamente y en el planeta es la cifra más alta que se ha registrado. Además de eso, tuvimos que un juez federal de distrito ordenó a la Procuraduría General de la República que reencauce el expediente de la masacre de Tlatlaya ante la ineficacia y las omisiones cometidas en su investigación. Y para profundizar en la cadena de mando, la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ¿no? Lo cual, bueno, lo supimos en su momento, fueron soldados que participaron en un operativo y arbitrariamente ejecutarían al menos de 12 a 15 personas. Entonces, pues es una cuestión, se reabre el expediente del caso Tlatlaya, que fue también uno de los casos que enmarcaron el cuestionamiento hacia el sexenio de Enrique Peña Nieto. Rápidamente, Enrique Vargas nos dice, saludos colega, y también nos pregunta, ¿qué opinas de lo sucedido con el Bester Gordillo? Bueno, en el Itacate del viernes ya habíamos mencionado la nota, ahorita, bueno, haremos una pequeña precisión. Bueno, en el caso del Bester Gordillo, lo primero que se decía en las primeras notas es, ay, qué casualidad que coincidió con, digamos, la entrega de constancia de la presidencia hacia Andrés Manuel López Obrador, una negociación, vaya, comenzaron ahí los primeros cuestionamientos. Después, figuras como Olga Sánchez Cordero y otras personas mantuvieron la postura de esto no tiene nada que ver, la entrega de constancia con la liberación de la ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Es un proceso que ya se venía trabajando desde el sexenio de Enrique Peña Nieto y también hicimos ahí un pequeño recuento de cómo se fueron dando las cosas. Fueron algunos delitos desde los cuales se acusó a la maestra Elbester Gordillo. Bueno, habíamos mencionado el delito de delincuencia organizada, defraudación fiscal e incluso el lavado de dinero. Entonces, desvío de recursos, por supuesto. Y bueno, ya su abogado Marco Antonio del Toro informó que se dio esta, o se decretó esta absoluta absolución, ¿no? Esta libertad absoluta porque las acusaciones desde la Procuraduría General de la República no tuvieron un sustento importante. Entonces, si vemos que hubo un error y hubo un frente derrotado, pues tendríamos que hablar desde la misma presidencia de la República actual, ¿no? Encabezada por Enrique Peña Nieto. Si bien en la campaña sí hubo acercamiento de la plataforma de López Obrador con algunas figuras cercanas a Elbester Gordillo, eh, en ese sentido, no pasó o no rebasó la parte política. Si hubo algunos acuerdos, si hubo algunos acercamientos, fue única y exclusivamente en la parte política. La parte jurídica, en ese sentido, bueno, no, ya fue otro tipo de proceso. Y en este caso, todos sabemos que el Bester Gordillo fue una persona que en la campaña de 2012 apoyó con muchísimos votos a Enrique Peña Nieto, alrededor de 5 millones, que fueron prácticamente la diferencia ya al final. Y después, al poco tiempo de haber entrado este gobierno federal bueno, de corte priista, pues no tardó mucho para que encarcelaran a la maestra Elba Ester, ¿no? Y todo el mundo se fue por la vendetta política. Y en este caso, si alguien pudo haber parado este proceso y si alguien pudo haber negociado ciertas cuestiones que todavía, bueno, no están totalmente comprobadas, pues fue el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces ahí sí no entendemos por qué la figura de Andrés Manuel López Obrador surge como primer elemento responsable de esta cuestión. Enrique Braga nos dice, tráfico de influencias, obviamente esto va hilvanado al desvío de recursos de índole público. Entonces, pues estos fueron algunos de los delitos a los que se le imputaron a la maestra Elbester Gordillo. Y bueno,
cerrando ya esta parte nacional, ahora vamos a hablar un poquito de lo que fue el contexto local. Y la nota más importante de este fin de semana fue la presencia de Jacob Polensky, quien es presidenta nacional de Morena, de Horacio Duarte, representante del partido ante el Instituto Nacional Electoral, y del diputado electo Gerardo Fernández Noroña, ¿no? Además de los cientos de ciudadanos que encabezaron la más reciente marcha en contra del fraude electoral en Puebla, ¿no? En apoyo a la figura de Luis Miguel Barbosa. Eh, Fue una marcha que se dio del Paseo Bravo hacia el Zócalo de la ciudad de Puebla. Hubo algunas calles importantes que se recorrieron en esta marcha, y en este momento, pues ya nosotros desde semanas anteriores habíamos comentado que ha sido un proceso que ha llevado tiempo, sobre todo que ahorita está el caso en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya en próximos días sabremos cuáles son los resolutivos de esta parte jurídica, ¿no? En el caso de la elección a la gubernatura. Bueno, por lo pronto, Marta Erika Alonso, pues ya es considerada, por lo menos, la virtual gobernadora electa. Entonces, pues simplemente hay que esperar pues qué resultados se tienen ya desde la Suprema Corte. Eh, Recordaremos que Andrés Manuel se reunió con los magistrados después de la entrega de constancia. No sabemos si ahí se pudo haber mencionado algo. Andrés Manuel en su discurso mencionó: nosotros no nos vamos a meter en la decisión de los jueces. Entonces, y si bien muchos ya están manteniendo la versión de que Marta Erika será la próxima gobernadora de manera ineludible, de todos modos, el Congreso, los municipios, pues van a ser de mayoría morenista en este caso. Habrá que tener cuidado un poco, yo lo mencionaba desde hace algunos días, habrá que tener cuidado que Puebla no trate de imitar, y sobre todo ya con en estos últimos días que todavía le quedan a la actual legislatura en el Congreso local poblano, que traten de hacer algo similar como lo que ocurrió en Sonora, ¿no? Donde, bueno, pues ya se le otorgaron ciertas facultades a la gobernadora Pavlovich, ¿no? Allá en Sonora, para que pueda tener un derecho de veto, ¿no? Más importante, y pueda de alguna manera, pues tener mayor blindaje en contra de decisiones legislativas que puedan atentar contra los intereses del propio gobierno. Entonces esperemos que en Puebla no traten de imitar esa estrategia, y en este caso habrá que esperar el resultado. Y bueno, con eso terminamos las notas políticas, sociales, económicas. Bueno, pues no hubo tantas. Ya en el Itacate del viernes comentamos a detalle muchas cuestiones. Y bueno, pues ahorita vamos a hablar un poquito de notas que ya se salen un poquito del contexto. Rápidamente, fue muy difundido en redes sociales los famosos 6 dedos, o la mano con 6 dedos, desde los libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública, fíjense nada más, ¿no? Donde, bueno, ya el propio secretario de Educación, Otto Granados, mencionó que un error lo tiene cualquiera, ¿no? Entonces ya tenemos las manos con 6 dedos. Tuvimos el triunfo del Fútbol Club Barcelona como campeón de la Supercopa de España, al vencer al Sevilla. Tuvimos el desarrollo de la jornada 4 de la Liga Bancomer MX en su apertura 2018. Hubo resultados importantes. Me parece que, bueno, el América goleó al Monterrey. El Toluca venció a los Tigres. Y otros resultados importantes que ahorita vamos a checar rápidamente, porque hubo partidos que pues ya se desarrollaron en esta tarde-noche de domingo. Entonces, pues rápidamente a consultar, sobre todo en el caso de Pumas y Cruz Azul, que han sido los clubes que han tenido resultados o un inicio de temporada interesante. Entonces, rápidamente iremos a algunos resultados. Bueno, pues tuvimos que al final Pumas empata con Pachuca, entonces Pumas mantiene el invicto, empataron a 0. Y bueno, en otros resultados tuvimos que Guadalajara perdió con el Santos, con el actual campeón del fútbol mexicano, 2-1. Y bueno, tuvimos que Tijuana y Cruz Azul empatan
Y esto, bueno, todavía deja invicto al Cruz Azul. Entonces, fíjense, Pumas y Cruz Azul ya tienen 3 victorias y un empate. Por el momento, se puede decir, son los clubes que han tenido el mejor arranque en este Apertura 2018. Entonces ya veremos qué sucede en próximas jornadas. Y bueno, pues ya tuvieron apertura muchas ligas europeas. Estuvimos viendo el resumen del PSV, donde, bueno, Chucky Lozano, ¿no? Irving Lozano metió gol, ¿no? En la goleada del PSV a Eindhoven de 4-1. Rápidamente, Enrique Vargas, que siga creciendo el programa. Saludos, muchas gracias, Enrique. Pues ya también hemos visto tu programa, ¿no? Donde se habla de eventos deportivos muy, muy interesantes, sobre todo en el fútbol. También una felicitación por el programa que estás llevando a cabo en redes sociales. Y bueno, pues con esto ya cerramos lo que es esta primera semana de agosto. Fue una semana larga, una de las semanas más largas del año, porque incluso en la transmisión del fin de semana pasado todavía era bueno, comenzaba la primera semana de agosto y es hasta ahorita cuando ya está terminando esta primera semana de agosto. Ya vamos a comenzar la segunda. Y bueno, en ese sentido, no queda más que desearles una bonita y exitosa semana. Estaremos pendientes de los diferentes hechos que vayan ocurriendo en materia política, económica, social y también en otros temas. Estaremos pendientes para monitorear lo que vaya sucediendo. Y por mi parte, eso ha sido todo. Agradezco a quienes se han conectado, a quienes nos han dado comentarios muy, muy interesantes y también se agradecen mucho. En este caso, pues ojalá se pueda difundir esta transmisión, esta información, ojalá cada uno pueda echarnos la mano en ese sentido. Y también estaremos publicando nuestra columna Entre el Imperio y la República, donde, bueno, ya daremos toda la información, prácticamente la información de toda la semana. Lupita Obrera nos está diciendo hola, que también se ha unido a esta transmisión. Entonces, por nuestra parte ha sido todo. Que tengan una bonita y exitosa semana. Hasta la próxima.